Buenas tardes. Vamos a resolver el ejercicio numérico con base en Copilot, el que redactamos con base en Copilot o el que redactó la inteligencia artificial. Resaltando que, miren, aquí está la advertencia, es posible que Copilot cometa errores y reforzando la idea de que vamos a usar la inteligencia artificial como un apoyo a un proceso pedagógico, más no estoy resolviendo esto con Copilot, ¿vale? Porque van a identificar que hay cosas que aún no se pueden realizar completamente. Bueno, entonces el ejercicio consiste en separar la mezcla de acetona y metanol. Esa es la mezcla, es una mezcla ácido-trópica que ya hemos simulado. Entonces aquí se manifiesta que lo que se alimenta al calderín tiene una composición del 60% de acetona y que al final del proceso el residuo va a tener una composición del 30% molar. Este paso aquí donde se dice que se dispone de la curva de equilibrio, esto fue lo que acabamos de hacer en la simulación. Se asume presión constante y operación ideal. Bueno, esto no es esto de la operación ideal, la idealidad en un proceso es algo muy bonito desde el punto de vista pedagógico que no siempre se aplica. Bueno, entonces se tiene la ecuación de Low-Rayleigh, la que vamos trabajando, y lo que se pide es calcular la alimentación si se conocen los desechos, las moles de desecho o las que quedan en el calderín, o viceversa. Entonces, en este ejercicio, el propósito es calcular cuántas moles quedan en el calderín si alimento 100 kilomoles al proceso. Eso es lo que vamos a calcular. Bueno, aquí tengo la simulación. Entonces lo que hice fue, luego ya de sacar los datos, simplemente voy a copiar estos datos, los llevo a Excel y los pego. Luego borro los encabezados y voy manejando todos los cálculos aquí en Excel. Voy a manejar un método numérico. Entonces aquí tengo temperatura, X que es la fracción del líquido, Y que es la fracción del vapor. Ya he hecho el ejercicio, entonces me voy a adelantar un poquito acá. Esta hoja de cálculo contiene información acerca de lo que se hizo y se las voy a explicar a medida que avancemos. Entonces, aquí está la temperatura en Kelvin, aquí está la fracción del líquido y aquí está la fracción del vapor, que fueron 200 datos totales que fueron sacados del simulador. El siguiente paso consiste en calcular la diferencia entre la composición del vapor y la composición del líquido. Eso lo hice de forma paulatina en esta columna D, aunque pude haber saltado ese paso. Pero esta columna D simplemente es la casilla C3 menos la casilla B3. Y todo esto aquí se copia y pega esta ecuación y ya tengo todos estos datos acá. El siguiente paso consiste en calcular el inverso de esa ecuación. Entonces, el inverso es 1 dividido entre y menos x. Simplemente divido 1 sobre esta casilla y obtengo este resultado. Ahora, ¿por qué debo calcular esto? Porque la ecuación de Low-Rayleigh, y volvemos aquí al tablero, la ecuación de Low-Rayleigh en esta integral, que es la integral calculada desde x sub f hasta xw de delta x sobre y menos x, la podría reescribir así: xf xw 1 sobre y menos x delta de x. Miren que esto es lo que he obtenido, este parámetro como tal, en esta ecuación.
Entonces ya tengo una función de x. En función de esta x, pues yo tengo este parámetro que está en la ecuación de los right left. Ahora, hay una particularidad con este cálculo, y es que a partir de cierto valor, este cálculo se hace negativo. ¿Cuál es ese valor? El valor del punto azeotrópico. Observen que eso se da cuando hay una igualdad aquí de composiciones. Incluso si fueran exactamente iguales en el punto azeotrópico, esto sería 0. Entonces, vamos a trabajar en una parte alejada del punto azeotrópico. De hecho, he marcado o he sombreado estas líneas o las he coloreado de azul, estas filas y estas columnas, porque esta es la región en la cual voy a trabajar. Recuerden que lo que voy a hacer es hacer un cálculo con base en unas composiciones. La composición de la alimentación y la composición del destilado, del residuo, perdón. Entonces aquí está punto 3 en X y aquí está punto 59 o punto 6, que es la composición de la alimentación, y punto 3 es la composición de lo que queda como residuo. Esta es una región de trabajo, pues está alejada del punto azeotrópico. Este método pues se aplica a regiones en el diagrama X contra Y. Entonces miren que estoy trabajando en esta región aproximadamente desde punto 6 hasta punto 3, que llegaría aquí en medio de estas dos líneas. Ya de ahí para arriba pierde sentido porque pues ya estoy cerca del punto azeotrópico, y aquí pues ya no vale la pena trabajar ahí. Bueno, lo siguiente es que voy a calcular el área bajo la curva. Aquí tengo la gráfica de 1 menos x dividido 1 dividido entre y menos x en función de x. Voy a copiar esta pequeña gráfica, la voy a llevar acá a el tablero, y lo que deseo explicar aquí es lo siguiente. Miren que necesito el área bajo esta curva. Para eso vamos a usar un método numérico. Voy a tomar como ejemplo esta franja que va desde este punto hasta este punto. Voy a calcular esta área. Hay dos formas. Aquí estaría, para este punto tendría este punto de acá que está 20, y aquí tendría, qué sé yo, si esto es 10, bueno, un valor aproximado, un 11 más o menos en este parámetro. Bueno, todo depende de esta hoja de cálculo. Entonces, si voy a calcular este pedacito de área, entonces este pedacito de área es este rectángulo. El área sería entonces su base, que es 0.6 menos 0.5, multiplicado, si se quiere, por su altura. Entonces la altura es una altura promedio, es decir, la altura de este rectángulo es 20 más 11 y un promedio dividido entre 2. Entonces esto queda 31 sobre 2 y esto da 15.5. Entonces el área la multiplicaría por 15.5. Entonces multiplico la base por una altura promedio entre estos dos puntos y tengo aproximadamente el valor del área. Es un valor aproximado. Aquí está exagerado porque el intervalo es muy amplio, pero lo voy a hacer en intervalos mucho más pequeños para lograr más exactitud. Por eso es importante tener 200 datos.
¿Qué errores pueden ver acá? Pues miren que esto no se contabiliza, pero esto sí. Entonces aquí puede haber unos errores asociados al método numérico, al algoritmo del método numérico. Entonces por una parte pierdo, pero por otra parte gano. Esa es una de las formas de calcular el área bajo la curva. Entonces, repito, multiplico la base por la altura y obtengo esta área en esta banda. Hay otro método que consiste en decir que esto es la suma de un rectángulo y un triángulo. Por ejemplo, aquí miren, esto sería un triángulo. Calcularía desde punto 65 hasta punto 7. Esto de aquí es un triángulo, esto es un rectángulo. Entonces esto estaría más o menos desde este punto hasta aquí. Esto da aproximadamente 31. Es un valor aproximado, no es que sea el exacto, pero me sirve para dar el ejemplo. Y esto de aquí a acá, digamos que es 57. Bueno, aproximadamente. Entonces, el área de esto sería la suma de este rectángulo aquí más este triángulo de acá. ¿Cuál es el área del rectángulo? El área del rectángulo sería la base, que es 0.7 menos 0.65 por la altura de este rectángulo que coincide con este 31 de acá, más el área de este triángulo. Entonces el área del triángulo es base por altura sobre 2, un medio de, la base viene siendo la misma, 0.7 menos 0.65, y la altura, esto iría multiplicado por esto que es la altura aquí, y la altura sería la resta de 57 menos 31. Entonces aquí esto lo voy a multiplicar por 57 menos 31. Y con eso tendría un cálculo un poquito más aproximado de esto. Ahora, los intervalos que usé en este ejemplo son muy grandes. Voy a aprovechar que emulé 200 puntos para hacer algo más exacto. Esta columna de aquí dice área de ese pedacito de rectángulo por el método 1 y área del rectángulo por el método 2. Bueno, entonces miren que este método consiste en la base. ¿Cuál es la base? B4 menos B3. ¿Dónde está B4? B4 es este número, B3 es este número. Es la resta de dos números, eso es la base. Esto lo voy a multiplicar por una altura promedio. Entonces, ¿cuál es la altura promedio? Estoy trabajando con esta función de aquí, con esto de aquí. Y la altura promedio sería la suma de estas dos dividido entre 2. Por eso es que aquí tengo E3 más E4, que es esta columna, por 0.5. Entonces ahí tengo base por altura. Esa es la primera forma. Con eso tendría el área de cada rectángulo hasta abarcar pues toda esta gráfica. El segundo método, que es el que está aquí, para eso simplemente multiplico la base B4 menos B3, nuevamente es B4 menos B3, aquí esta resta en X, multiplicado por el mínimo valor de estos dos, que corresponde a la altura del rectángulo, estos de aquí. El mínimo valor es 74, entonces eso lo selecciona automáticamente Excel con esta función mínimo entre E3 y E4. Bueno, ahí tengo el área del rectángulo. Voy a calcular el área del triángulo. Nuevamente la base por un medio o un medio la base por la altura. Y la altura es el número máximo de estos dos menos el número mínimo de estos dos. Y ahí tengo la altura de cada uno de estos rectángulos como tal.
Entonces, gráficamente hablando, lo que he calculado consiste en... Voy a pintar aquí esa misma gráfica. Entonces aquí recuerden que tengo 1 sobre y menos x y aquí tengo x. Y la gráfica tiene esta forma. Miren que esta forma la he calculado en una región alejada del azeótropo. Observen que a medida que esta línea se acerca al punto azeotrópico de punto 78, se va tornando muy positiva. Se incrementa el valor hasta dar un valor asintótico, va a ser muy alto, un valor que no existe. Y eso no tiene sentido físico ni matemático. Bueno, entonces, ¿qué he obtenido hasta el momento? ¿Qué tengo? Lo que tengo sería el área de cada una de estas banditas, desde aquí hasta aquí, por ejemplo. Tendría esta área y cada una de estas áreas sería hasta abarcar todo este proceso. Es decir, tendría esta, las intermedias también las tengo. Acá en el extremo tendría cada bandita de cada número, de 200 datos. O sea, tendría más o menos unas 100 bandas de estas que contienen información del área. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a sumar todas estas áreas. Voy a calcular un área que va acumulada. Inicio en este rectángulo de aquí. Tengo esta área. Luego le voy a sumar esta. Y si sumo estas dos bandas, pues ya tendría el área hasta aquí. Luego tomo esta bandita. Y si le sumo esta bandita, ¿qué obtengo? El área hasta aquí. Luego tomo la bandita que le sigue. La vuelvo a sumar y ¿qué obtengo? El área hasta aquí. Y poco a poco voy abarcando toda el área de el ejercicio. Entonces, tengo un dato de que para cualquier x tengo el área total. Es decir, el área que obtendría hasta aquí más o menos. Toda esta área que estoy pintando. Toda esta área de aquí. Y eso lo obtengo en Excel usando esta función. Entonces inicio acá. Miren que estas casillas las dejé en blanco porque pues dan indeterminaciones, números que no conozco. Y lo primero que hago es replicar esta primera área del método 1. Miren, esta área aquí es esta área de acá. Y le voy a sumar estas áreas chiquitas de acá. Es decir, esta casilla más esta casilla de acá. Y repito el procedimiento para ir acumulando área. Entonces, a esta casilla le sumo esto. Por eso es que aquí obtengo esta función. Esta función. Entonces, esta función es esta columna más su respectiva bandita. Esto es lo que obtuve con un método numérico. Y las áreas van creciendo. Y lo que obtuve con el otro método numérico que consiste en formar un rectángulo y un triángulo. ¿Vale? O sea, deben dar prácticamente lo mismo. Pues en estos números tan chiquitos supongo que la precisión es apenas satisfactoria. Bueno, y bueno, miren estos signos negativos de acá. Esto no tiene sentido físico, pero ¿por qué estos números negativos? Porque estamos trabajando con el punto azeotrópico. Entonces esto pierde cuidado. Bueno, listo. ¿Qué sigue acá? Entonces, resulta
que tengo las áreas acumuladas. Entonces, en consecuencia, les voy a dar dos ejemplos. Miren, tengo un área, digamos que esto es X sub W, XW siempre es menor que XF, esto es la composición del calderín de lo que queda, y digamos que tengo esto. Perdón, voy a borrar un ratico para copiar, a ver cómo borro acá. No, voy a copiar dos veces esto, voy a copiar esto, entonces eso, control, ay, se me perdió nuevamente. Voy a copiar esto, control C, control V, nuevamente control V, listo. Bueno, entonces digamos que esto es XW, y claro, lo que tengo como área acumulada sería esto que voy a pintar de rojo. Esta es el área hasta XW. Por otra parte, también tengo el área hasta este valor. Digamos que este valor es XF. Entonces, si rayo, tendría toda el área que viene desde el inicio hasta este punto de acá. Entonces tendría AX sub F. Pero lo que necesito en realidad no es esa área, sino necesito esta área de aquí. Desde aquí hasta aquí. Porque esto sería la integral entre XF y XW. ¿Cómo hago para calcular esta área? Pues si tengo ya esta área y le quito, si tengo el área hasta acá y le quito este pedazo, pues obviamente me queda solo esta área de aquí. Entonces, para proceder a calcular el área, voy a tomar estos datos y voy a trabajar restando áreas. ¿Cuáles son esas áreas que voy a restar? Aquí voy a copiar este formato. Entonces aquí tengo área acumulada método 1, área acumulada método 2. Voy a comenzar a trabajar con los datos ya del método 2. Aquí tengo aproximadamente un valor de XW. Miren que este valor es importante. Este valor es el que más se le aproxima al XW de punto 3. Y este otro valor de acá sería el que más se le aproxima al valor de punto 6. Por lo tanto, lo que voy a hacer es restarle a esta área que me da 7.22, le voy a restar 3.86. Ahora, aquí hay un detalle que es más que todo matemático. Resulta que si resto el área XF menos XW, obtengo la integral de XW hasta X sub F. Pero como la ecuación de Low-Rayleigh está invertido, entonces este valor invertido corresponde a este valor, pero con signo negativo. Esto por el orden de las variables. Explicado de otra manera, miren, recuerden que el resultado de esta integral es el logaritmo natural de las moles que alimento sobre las moles que tengo en el perdón. La ecuación que copiamos es W sobre F. Miren que está en la parte superior. W sobre F. Y es esta integral. Este resultado tiene que dar negativo. ¿Y por qué tiene que dar negativo? Porque resulta que W, lo que queda en el calderín, es menor de F.
Por lo tanto, este número, este cociente W sobre F es menor a 1.0. Menor, estrictamente menor. No, menor igual no, estrictamente menor. Porque W es menor que F. Ahora, el logaritmo natural de números inferiores a 1, números que van desde 0.1 hasta 1, por decir algo, son negativos. Entonces esto debe igualarse a un número negativo, dicho de otra manera. Bueno, el cálculo ya lo tengo acá. Esto es el logaritmo natural de W sobre F, da un número negativo. Entonces aquí estoy restando la casilla I62, la seleccioné por la composición, la I62 menos la I121. La integral desde XW, que es 0.3, hasta XUF, que es 0.6. Esto, como les había dicho anteriormente, me da un número negativo. Ahora bien, lo que sigue es calcular el cociente W sobre F. Para eso pues elevo E a la menos 3.36. Eso se hace en Excel. Aquí pueden ver la fórmula, simplemente el exponente del área. Ya tengo XF, ya voy muy en buenas. Y digo, listo. Voy a calcular cuánto da W si F es 100. Entonces, este es un valor que pongo yo, ¿cierto? No tiene ninguna fórmula, lo que tiene fórmula es esto. Las moles que quedan en el calderín. Las moles que quedan en el calderín son el producto de F por este cociente que tenía acá. Entonces, si aplico 100 moles, esto cambia a 3.45. Esta ya es una primera respuesta y estas son las moles que quedan en el calderín, que son mucho menos que las que alimenté. Bueno, estas son las moles de producto. Esto sería lo que obtengo en el tanque de almacenamiento. Si alimenté 100 y en el calderín me quedaron 3.45, las que se evaporaron y luego se condensaron pues corresponden a la resta de F menos W, en este caso 96.54. Estos son datos del ejemplo. XF, que es 0.6, XW, que es 0.3. Y aquí hago un balance de materia para determinar la composición del producto final. Es decir, que llevo a cabo este proceso, evaporo desde 100 moles hasta dejar 3.45 moles. Y lo que resulta es un producto con una composición del 61% de acetona. Entonces he logrado cierto nivel de separación. Inicié con una alimentación con 0.6 y la incrementé a 0.61. No es mucho, pero es trabajo honesto. Bueno, esto, entre otras cosas, esto les da pie para que observen que no siempre es rentable llevar a cabo esos procesos y que estos cálculos son importantes precisamente porque nos llevan a decidir si vale la pena separarlo por este medio o no. En este caso, pues el incremento en composición es muy bajito. Habría que ver si vale la pena llevar a cabo todo ese proceso por tan poquito. Bueno, ¿de dónde sale este balance finalmente? El balance sale de decir lo siguiente. El balance tiene que ver con: inicialmente tenía en el componente volátil una fracción que es XF por F. Y
Luego le quité, y lo que le quité corresponde, perdón, a ver, esto lo alimenté y lo que queda en el calderín es, no lo que quité, sino lo que queda en el calderín es XW por W, y esto es igual a YD, ya no Y asterisco, sino la composición del destilado por el destilado. Entonces la composición del destilado es XF por F menos XW por W sobre D. Y de ahí sale ese resultado. Bueno, les agradezco su atención a este ejercicio. De aquí ustedes pueden pasar ya a hacer algún ejercicio propio. Veamos cómo les va con otro ejemplo. Entonces, dame un ejemplo de una mezcla de líquidos miscibles que puedan ser separados por destilación simple. Se varó esto. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Bueno, cambiemos de... bueno, ya, ahí respondió. Por ejemplo, acetona agua. ¿Sí? Entonces, planteemos una situación. Acetona agua. A ver, ¿dónde está? Plantear un ejercicio similar con acetona agua. Tengo una duda, quisiera saber si esto tiene algún azeótropo. Entonces se lo voy a preguntar. Explícame si esta mezcla es azeotrópica. Si tiene un azeótropo, está ese azeótropo en 90% de acetona, 10% en peso de agua, aproximadamente sea una temperatura de 56.1. Bueno, entonces hay que plantear unas condiciones alejadas de ese punto. Se los dejo como una tarea. Bueno, listo. Muchas gracias por su atención. Ya continuamos con esta serie de videos. Creo que en el próximo voy a trabajar con la destilación continua. Gracias.